Gusto recibirlo. Bienvenido. ¿Anda bien? El gusto es mío y un saludo muy especial por el Día Internacional de la Libertad de Prensa, y en el nombre de ustedes hago extensivo a todos los trabajadores de los medios de comunicación que desempeñan una labor tan importante para la sociedad. Muchísimas gracias. No, lo que decía, apelando ahí a su capacidad docente, lo que decía Daniel recién, ¿no? Es bueno también a veces tener clara cuáles son las competencias de las instituciones, ¿no? Porque a veces uno puede hacer una denuncia en la institución de derechos humanos y Defensoría del Pueblo, pero sabemos que eso no es el Poder Judicial. Sí, puede ser luego si hubiere mérito. A partir de ahí, pero digo, por lo poco que he sentido, me parece que está en un ámbito administrativo, para llamarlo de alguna forma, y bueno, se verá. Lo importante en todas estas cosas es la transparencia y que las situaciones sean claras frente a la población, ¿no? Doctor Gómez, ¿cuál es exactamente la situación funcional? Porque usted, digamos, asume cuando se retira el ex fiscal Jorge Díaz, usted allí, a partir de allí empieza a ejercer la Fiscalía de Corte, pero aquí debería haber una resolución parlamentaria de designación de un fiscal de corte definitivo, que aparentemente, por lo que ha trascendido, no habría acuerdo político, por lo cual usted continuaría hasta cumplir la edad correspondiente. ¿Eso es así? Mire, vamos a situar, asumo el 20 de abril del año 2021 como fiscal adjunto de corte. ¿Qué significa eso? Es quien subroga al fiscal de corte en caso de vacancia temporal o definitiva. El 6 de octubre de ese año, el doctor Jorge Díaz renunció y le fue aceptada la renuncia, por lo cual a partir de esa fecha comencé a subrogarlo en la Fiscalía de Corte, manteniendo el cargo original, que era de fiscal adjunto de corte. Eso simplemente para que la gente sepa. Y estamos en esa situación, como bien usted señala, no se ha visorado un acuerdo para la designación de un fiscal de corte titular, para llamarlo así, y bien, estamos en esa situación de impas que no depende de nosotros. Lo que sí puedo transmitir es que yo me tomo muy en serio todas las situaciones funcionales. Conforme a la ley y la Constitución, yo estoy subrogando al fiscal de corte, además de cumplir las funciones como fiscal adjunto de corte. Por tanto, debo cumplir la función también del fiscal de corte con toda la pasión y la determinación que siempre le pongo en la vida. Y que sabemos que la tiene. No, y no la puedo negar, y bueno, y a veces me sale hasta por los poros esa pasión con que enfrento las situaciones que muchas veces no son agradables, pero eso déjelo pasar. No, pero además, hablando de situaciones agradables o desagradables, el otro día estuvo el ex fiscal Gustavo Subí aquí, hoy legislador, y justamente tratando de impulsar, buscando acuerdos para impulsar una nueva reforma del Código del Proceso Penal, en el entendido de que el nuevo código no se adaptó a lo que es la realidad operativa en recursos humanos, técnicos, etcétera. ¿Usted cree que es necesario generar una nueva reforma más realista, y esa palabra es mía, a lo que es la Fiscalía? Mire, no es nueva mi posición. Todo código, y más con el breve tiempo, y breve en términos de años, que lleva de aplicación este Código del Proceso Penal, necesariamente tiene reformas que se han ido dando en los últimos años, tratando de conseguir un mejor producto, una mejor herramienta en un tema tan importante para la sociedad, cual es nada menos que el sistema procesal penal. Por tanto, también nosotros
avisoramos alguna medida fundamentalmente enfocado a la participación de las víctimas de mejora en ese instrumento. Ahora, reformas radicales... Como la que se entró en vigencia. Como la que entró en vigencia la última vez. Forma del código del proceso, está hablando. Sí, no, reformas radicales de cambiar la actual estructura que normalmente viene por la consideración de procesos abreviados, sí, no, cuáles son los límites. Yo creo que es un tema muy serio, hay que afinar los detalles y a veces le diría que para hacer una reforma del estilo de lo que usted me señaló en principio, se debe partir de otros elementos, fundamentalmente en el tema recursos, para, desde luego, si uno puede brindarle a la sociedad un mejor servicio, bienvenido sea, pero no destruyamos lo que se ha conseguido con el sacrificio de tantas personas, de muchísimos operadores del derecho, fiscales, defensores públicos y privados, y el Poder Judicial, de dotar al país de un sistema de justicia mejorable, pero un sistema de justicia serio que busca dar respuestas a inquietudes permanentes de la población. Solo que habrían ajustes, ajustes a lo que ya está. Digamos, sí, algún ajuste. Eso siempre es necesario. Siempre es necesario considerar, no nos podemos cerrar, decir está todo bien, no es eso, pero cuidado, no desvirtuemos. Esto es un proceso penal acusatorio, adversarial, argumentos de una parte, de otro, frente a un juez tercero imparcial. No desvirtuemos eso, porque sería un retroceso terrible y muy, muy caro. El código actual ha tenido críticas, pero ha tenido situaciones muy valiosas a nivel de Estado. Por ejemplo, transformar la situación que las personas antes estaban privadas de su libertad a través de medidas cautelares, de prisión preventiva, y el régimen era 70% de los privados de libertad no tenían sentencia de condena, a tener un estándar de más del 90% de las personas que hoy están privados de libertad con su condena. ¿Qué significa certeza? Certeza de que entro hoy, tengo el día para salir, y en una situación carcelaria también difícil, y que no podemos dejar al menos de señalar cuando consideramos todos esos temas. ¿Tiene debilidades que le preocupan todo este proceso, más allá de algunos ajustes operativos? ¿Usted cree que hace agua por algún lado? No, agua, estamos baldeando fuerte y vamos a seguir baldeando fuerte para seguir su ejemplo. Por supuesto que tenemos muchas cosas y la propia situación de indefinición que no depende de uno, sino del sistema. Cuando hablo del sistema, hablo del sistema político. Pero yo no pierdo la esperanza, ¿no? Yo no pierdo la esperanza de que la razonabilidad de las decisiones se impongan. Uno de los puntos que se ha planteado, que lo decía Subía el otro día, tiene que ver con el acuerdo, ¿no? Cuando hay un acuerdo entre el delincuente, el abogado, con fiscalía. Y bienvenido sea. Dos cosas. Se descalifican acuerdos que son realizados entre dos de las partes principales de un proceso penal: la defensa, el imputado, y la fiscalía. La fiscalía, ¿qué hace? Defender los intereses de la sociedad. Si considera que determinada solución es beneficiosa y no estamos fomentando, que es un peligro,
la impunidad, bueno, bienvenido sea, es una respuesta. Porque, a ver, hablemos corto. ¿Qué pasaba antes? ¿Qué pasaba? ¿Qué sabía la sociedad en cuanto a transparencia? No se Y enteraba yo de nada. no es mi costumbre estar mirando para atrás y buscando culpables, pero yo tengo muchos años en esto, gracias a Dios soy un viejo, pero le puedo señalar antes el famoso procesamiento con prisión. Bien, fue al juzgado, un juez lo procesó, investigó y lo procesó, algo que ya de por sí está mal. ¿Y qué sabía la gente después? ¿En qué momento esa persona obtenía su libertad? Podría ser al mes, a los 40 días, a los 60, a los 80, y eso pasaba desapercibido. Hoy le hablan de, acordó 5 o 6 meses, y la gente, muchas veces válidamente, dice, qué barbaridad, le dieron solo 5 o 6 meses, pero no utiliza el esquema de comparación de lo que pasaba antes. ¿Qué quiero decir con esto? Que ni tanto pelo ni tan calvo. ¿Cuál es el porcentaje de los procesos que se acuerdan, que son abreviados y no van a juicio? Es grande, ¿no? Bueno, ¿Es van llamativo? a juicio porque hay un contralor judicial. Usted, a veces cuando escucha un contralor, pero muy exigente, y le puedo decir por experiencias propias, un contralor de los jueces que van desde el momento de la detención de la persona a qué acordó, si es realmente, si fue obligado, si no fue obligado. Pasamos por todas las etapas y de esa forma se solucionó el conflicto con la ley a través de una pena acordada y el juez dicta una sentencia. Y yo respeto mucho al Poder Judicial, muchísimo al Poder Judicial. Y muchas veces, cuando dicen de que los jueces nada más que homologan, he salido con no el disgusto, la intranquilidad de decir, bueno, este juez que lo conozco, que tenemos una muy buena relación personal, no hizo lugar a lo que estaba solicitando la Fiscalía. Y eso pasa todos los días. Todos los días los jueces pueden perfectamente decir, no estoy de acuerdo con eso, y es un contralor necesario que da garantías a la gente. Por eso, la crítica rápida, la crítica tomando un caso como ejemplo y generalizando, no permite traslucir los cientos de casos diarios en que se actúa sin ningún tipo de problema, se llega a ese acuerdo. Y además otra cosa, seamos absolutamente conscientes. Los sistemas, yo voy a hablar por la Fiscalía General de la Nación, no tenemos los suficientes recursos para llevar a juicio todos los delitos, primera cosa. Y muchos de los delitos que la gente considera importantes. Hablo de rapiña, de homicidios simples. Y muchas veces ese acuerdo que no es rápido, no es en 2 horas como algunos dicen, y además descalifican el trabajo de la autoridad policial. Porque cuando se llega a un acuerdo hay un trabajo previo, hay un trabajo de recolección de evidencias que naturalmente justifican el resultado posterior. No es que se invente situaciones con apariencia de todas delictiva. maneras, aunque fuera un acuerdo corto que no se da por todo lo que usted explica, es un acuerdo de partes. Los que estamos afuera, estamos bueno, afuera. Es un acuerdo ¿No? de parte Claro. que tiene la intervención de un Exacto. juez que lo analiza, que lo puede decir no,
este acuerdo no camina y no se puede descalificar el abreviado. Si se quiere descalificar el proceso abreviado, habría que pensar en unas estructuras pero diametralmente diferentes de las que tenemos, tanto del Poder Judicial como de la defensa pública, que tiene más del 90% de las defensas, y por supuesto de la Fiscalía. Gente, recursos. ¿Qué dice sobre este proyecto de Cabildo Abierto, proyecto de ley que presentó al Senado para perseguir justamente posibles malos actos de jueces y fiscales? ¿Qué responde a este? Bueno, yo ya lo respondí públicamente, considero contrario al sentido común. La ley orgánica, y me limito al Ministerio Público, el artículo 8 de la Ley Orgánica del Ministerio Público consagra expresamente que los fiscales tienen responsabilidades civiles, penales y administrativas en el ejercicio de su función. ¿Habló con alguien de Cabildo? El código, antes sí, ahora no. El código y voy a ese tema, el código penal, en su libro 2, título 4, creo, establece un variado tipo de delitos contra la administración pública. Nosotros somos funcionarios públicos que podemos cometerlo en el ejercicio de la función y ser penalizados. Además de todo otro tipo de delito. No tenemos ningún fuero que nos proteja. Y en definitiva el sentido común, a ver, pensemos, las personas que tienen la obligación de investigar delitos, investigar situaciones, pueden tener éxito o no. Y hay situaciones muy complejas que dependen de declaraciones de personas que pueden estar a disposición o no. Y entonces, si uno no llega a la culminación de una investigación con una sentencia de condena, por ejemplo, y para utilizar términos de ese proyecto, y se declara no culpable a la persona, estamos cometiendo un delito. Digo, eso es lo que yo considero contra el sentido común, es algo que puede beneficiar a la impunidad, porque vuelvo a utilizar algo que me gusta, yo soy un viejo, pero ya no estoy en la función investigativa. A ver, una persona que se está iniciando su carrera, ¿puede arriesgarse a que mañana diga, usted inició esta investigación, la persona fue declarada no culpable, usted es pasible de un delito? Y no significa necesaria que al final sea pasible de un delito, pero el peligro que supone que se utilice esos mecanismos... Que no actúe con la autoridad que corresponde. Van a afectar al sistema judicial de justicia. Van a afectar. Doctor Juan, para el estribo. ¿Hay coincidencia? Ya nos vamos. ¿Hay coincidencia con los números y con el Ministerio del Interior con respecto a los homicidios? Y una pregunta técnica que muchos se preguntan, ¿no? En el caso de los homicidios, la muerte por homicidio, ¿no? Aquellas personas que son heridas y mueren posteriormente. ¿Qué tiempo se maneja o qué tiempo maneja el Ministerio, qué tiempo maneja la Fiscalía para determinar que esa muerte es consecuencia de un balazo que le pegaron a la persona? Bueno, los tiempos que requieren una investigación. No hay una coincidencia plena, son cuestiones metodológicas. Yo no ando ocultando nada y ¿Está en sintonía ahora con el Ministerio? No, estamos analizando. Los números de la Fiscalía no coincidían con los números del Observatorio del Ministerio del Interior. Se analizaron, yo lo dije públicamente, vamos a analizar caso por caso, llegamos a la siguiente conclusión. El Ministerio del Interior manejaba 300 homicidios en el 2021, nosotros llegamos luego de análisis, preguntar a los fiscales que intervenían, en qué estaban las investigaciones, llegamos a la conclusión de que eran 304
homicidios. Después el observatorio del Ministerio del Interior compartió esa apreciación que tenía la Fiscalía, y hay una diferencia que también es una cuestión metodológica de 12 casos más que el Ministerio del Interior considera personas abatidas, esto es, en alguna acción que podría ser reclamada la legítima defensa, y para la Fiscalía, al momento del informe, están en investigación. Yo no puedo aventurarme de lo que va a pasar en una investigación que no culminó. Entonces, esa es una diferencia de método, pero que estamos en contacto, estamos tratando de coordinar, y lo que interesa aquí es que la gente conozca las cosas realmente como son y no otra cosa. Doctor, muchas gracias por su buena disposición como siempre. Le agradecemos Esperaba más. Bueno, Siempre quieren pero ganar. mire, mejor quedarse con las ganas. Claro, Así vuelve. Ya que No se contagie de su vía, no se contagie de su vía, ¿eh? ¿Cómo? No se contagie de su vía, que con su Siempre vía se viene acá queja. se queja de lo mismo. Sí. Que quiere más tiempo, ¿no? No, El ex fiscal, ¿no? yo respeto a las personas, no me contan. No, pero no quiero dejar un minuto Sí. de decirle, usted habló, tendrá contacto, sí, yo, como lo dije anteriormente, no pretendo estar en una situación de indefinición y como tal sentarme en mi despacho, esperar que las cosas ocurran. Y la Fiscalía General de la Nación y los fiscales y el sistema tienen necesidades ciertas. Algunas las estamos tratando con el Ministerio de Economía por refuerzo de rubro, pero porque no voy a esperar que las cosas sucedan sin mover un dedo. Quiero empezar a analizar con todos los partidos con representación parlamentaria, con todos, plantearle, esta es la situación de la Fiscalía, esto es lo que se necesita, para luego culminar con el Poder Ejecutivo, señalando y teniendo la esperanza que en la rendición de cuentas pueda ser atendida. Yo no digo todo, somos algunos de los conscientes, reclamos, pero algunos está de bien. los reclamos Está claro. son necesarios que se Bien. atiendan. Gracias. Muchas gracias. Muchas No, gracias. a usted que pase bien.